Bueno, gloria a Dios. Bienvenidos hermanos, hermanas, invitados por una gran ocasión, por el bautizo de nuestra nueva amada hermana Nelly. Gloria a Dios. Bueno, verdaderamente, hermanos, hermanas, amigos, amigas, es asombroso lo que el Señor ha hecho, aún otra vez, que siempre es chocante el cambio que el Señor hace en el corazón de un hombre, en el corazón de una mujer, en el alma del ser humano, para hacerlo pasar de entre los muertos a la vida, para que puedan vivir por primera vez en verdad. Y es asombroso lo que ha sucedido con nuestra hermana. Ella era muy religiosa antes, pasando varios años en la iglesia. Eran 18 años que ella pasó pensándose ser buena. Ella se lo va a decir, pensando que era buena, pensando que ella era la justa, que ella era la perfecta, como ella dijo. 18 años esperando, creyendo en un Cristo que era otro Cristo, en un Dios que era otro Dios, porque escrito está que hay varios Cristos que han salido en el mundo. Hay varios dioses, hay muchos que te testificarán de la palabra de Dios, pero no la palabra en verdad, no la palabra en sinceridad, no la palabra que tiene poder para cambiar el alma del hombre, pero otra que consuela al hombre para que se haga sentir bien en sus pecados, para que pueda morar en justicia propia, para que él pueda estar feliz en que va para la iglesia, en que da su diezmo, en que ora, en que ayuna, en que lee, en que hace todo. Pero sin embargo continúan muertos en sus pecados. Y nuestra hermana ha pasado 18 años muerta, pensando que estuvo viva, pero muerta, hasta que escuchó la palabra de Dios con poder. Hasta que escuchó el evangelio de Dios con sinceridad. Que el Señor quiere mostrarle a todos hombres que Él es Señor y Salvador, ambos. Muchos lo quieren aceptar como Salvador y no lo quieren aceptar como Señor. Muchos oran y dicen Señor, pero en realidad no son obedientes. Pero el Señor vino a nuestra hermana. Por la gracia de Dios, la obra comenzó más de 2 meses atrás, creo. Y se iba desarrollando por semanas y semanas y semanas hasta que al fin, ella llegó a ver a nuestro Señor por medio de su palabra, que es sorprendente. El Señor Jesucristo dijo cuando fue para el desierto para ser tentado por el diablo, dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra, ¿cuál es Cristo? Acuérdense que la palabra en el principio estuvo con Dios y era Dios. Y esa palabra vino en carne, era el Señor Jesucristo. Esa palabra fue la que vino, fue la que le abrió los ojos, los oídos, el corazón a nuestra hermana. Al escuchar de varias hermanas, de la hermana Marta, que ahora está en Italia, hermana Maribel, hermana Diana, varias que fueron para ser fiel a su alma. Y al fin de todo, en sentarse a buscar al Señor, tuvo un encuentro con Dios que verdaderamente trastornó toda su vida, deshizo todos los años de maldad, la hizo pasar de entre los muertos a la vida eterna, hizo todo nuevo, lo viejo ha pasado. He aquí, todo se ha hecho nuevo, en verdad. Y es difícil compartir acerca de lo que el Señor ha hecho sin darle todos los detalles. Pues en vez de arruinarlo yo, le voy a dar lugar a nuestra hermana que venga para que testifique de lo que el Señor ha hecho. Presten atención, venga hermana. Presten atención, escuchen, a ver cuán difícil es para el hombre, pero verdaderamente cuán fácil es para el hombre que llega a ver lo que es delante de Dios.
Sé que, hermanos, estoy muy gozosa y muy alegre por lo que Dios ha hecho en mí. Me ha sacado de la muerte que estaba, de lo que yo me estaba dirigiendo al infierno. El Señor me sacó de ahí. Yo sé que muchos me conocen por años, 18 años, yendo a una iglesia. Verdaderamente yo decía que yo amo al Señor, porque a mí me enseñaron siempre, tienes que aceptar al Señor como tu Señor y Salvador en tu corazón. Yo lo acepté diciendo: Señor, tú eres mi Señor y Salvador. De boca para afuera, supongo. Yo creo que fue así, porque ahora lo siento de otra forma. Muchos me conocen. Primero empecé en una congregación que estuvo aquí. El hermano Jorge estaba de pastor también con nosotros. Cuando él se fue, también estuvimos con otro pastor más y me salí por malos testimonios de ellos. Yo estaba escuchando Betel Televisión, Betel Radio. En esos tiempos escuchaba a los pastores que predicaban y anhelaba estar allí. Y yo me fui allí. He estado congregando durante 15 años casi allí, porque en otra congregación estuve más años, como 3 años, algo así. Entonces yo estaba allí. Durante todo ese tiempo siempre he pedido a Dios que Dios traiga a mis hijos. Primero a mis hijas, cuando eran pequeñas, yo me iba llevando a la iglesia. Me iba llevando allí para que ellos escucharan. Había retiro de jóvenes, retiro de adolescentes. Siempre a mi hija la mayor lo mandaba en retiro de jóvenes para que ellos se metan más con Dios. Eso es lo que me decían los pastores, los hermanos. Yo me iba ahí mandándoles a ellos, y ellos, a la medida que iban creciendo, yo iba pidiendo a Dios: Señor, yo quiero que lo traigas a mi esposo, que traigas él también para que congregue, mis hijas que te sirvan. Yo anhelaba eso, que mis hijas sirvan a Dios. Un anhelo en mi corazón, pero yo estaba así pidiendo a Dios y nunca Dios me respondía. Allí nomás mi hija tenía 10 años de edad, empezó con esa enfermedad que hasta ahorita tiene 24 años, la enfermedad de epilepsia. Y ahí empecé a pedirle más a Dios, no para que Dios la sanara. Para Dios no hay nada imposible. Según yo creía en la palabra, pero yo le decía: Señor, sánala a mi hija. Pero desde un principio yo le pedí a Dios que había un rechazo hacia mi mamá en mi corazón, por todas las cosas que habíamos pasado de niños. Hemos vivido una situación muy difícil de niños con mi papá, mi mamá. Eso había guardado yo resentimiento en mi corazón, porque yo estaba encargada de mis hermanos, siempre de mis hermanos, su problema de mis hermanos, yo tenía que verlos, y eso hizo crecer más resentimiento, más rechazo hacia mi mamá. Y entonces yo quería sacar eso en mi corazón, pero nunca lo pude. Toda mi vida fui orando, pidiendo a Dios: Señor, saca esto, lo que hay en mi corazón. Yo oraba, yo ayunaba, me ponía a orar 3 días, ayunar 3 días, 4 días. Me metía acá en el anexo, lado de mi casa, de las 8, de las 9 de la noche hasta las 12, o hay veces de las 2 de la madrugada a amanecer. Nunca sentí la presencia de Dios, nunca saqué eso en mi corazón. Dios nunca me respondió de la enfermedad de mi hija. Cada vez peor, mi hija se descarrió, peor, estuvo andando en el mundo. Yo sé que ustedes muchos conocen.
haciendo lo malo, desobedeciendo. Yo quería que ella me entendiera, le hablaba, y a veces le prohibía muchas cosas, le hablaba, pero no era eso. Como hace poco mi hermana me habla, si le digo a ella cómo yo iba a hacer dar amor si no había amor en mi corazón. Yo estaba yendo a la iglesia, yo estaba orando, yo estaba ayunando, yo estaba leyendo la Biblia, como 3 veces me he leído esta palabra, me he terminado desde un comienzo hasta el fin, he leído, he conocido la palabra, pero yo estaba lejos de Dios con el odio, con el resentimiento, con el rechazo que yo tenía hacia mi madre. Y entonces a la medida que iba sucediendo con mi hija, iba creciendo más esa cosa que yo tenía en mi corazón, más odio, más ira hacia mis hijos. Yo quería que ellos cambien, le hablaba, le aconsejaba, con mi propia fuerza quería que ellos cambien, pero no. Y entonces cuando mis hijos nacieron, siempre le pedí a Dios, Señor, yo quiero que, ya no importa mis hijas, pero quiero que mis hijos te sirvan. Yo no quiero que se alejen, que se vayan al mundo, que ellos sean allí, estén ahí en tu obra, que sean. Yo le pedí a Dios diciendo, Señor, yo quiero que ellos crucen fronteras llevando tu palabra, llevando tu mensaje. Yo le pedí a Dios. Y entonces mi hijo, a la medida que va creciendo, mi hijo, el varón, el mayorcito, ahorita tiene 13 años, ya no quería ir a la iglesia. Si ellos iban a dormir, sentarse ahí en las sillas, solamente a dormir, por obligación de nosotros. Y estaban así ellos. Y así sucesivamente, obligándole. Hubo un momento en que él ya no quería saber. Ya no quería saber de Dios. Y lo peor que me odiaba a mí, odiaba a Dios, odiaba a mí. Yo lo escuchaba sus palabras de él con tan rechazo. No quería ni verme. Cuando yo le hablaba, le mandaba algo, se metía a su cuarto, se cerraba su puerta, no salía. Se encerraba allí. No me quería obedecer. Y yo estaba bien triste. Bien triste porque había odio y pelea con mi esposo. Le decía toda la vida, le echaba la culpa a él. Tú tienes la culpa porque tú no me ayudas. Mientras que yo salgo a trabajar, tú no lo ves a los niños. No le hablas, no le aconsejas. Tú tienes la culpa. Y empecé a echarle la culpa a mi esposo toda la vida, gritándole, tú tienes la culpa, solo el culpable eres tú. Y este problema yo iba contando a los pastores, a los hermanos, cada pastor que venía, esta cosa con mi hija, esta cosa con mi hijo. Y iba contando por cada cosa. ¿Qué me decían ellos? Sigue orando, sigue ayunando, sigue siendo fiel a Dios. Dios en su tiempo lo va a traer a tus hijos, a tu esposo. Y cuando mi hijo se iba alejándose más de Dios, yo decía, ¿cuándo va a ser el tiempo de Dios? Estoy sola ahí. ¿Y dónde está la promesa de Dios que dice, cree tú y tu casa serán salvos? ¿Acaso yo no creo? ¿O acaso que Dios no existe? ¿No existe Dios? En vano estoy creyendo en un Dios. ¿Dónde está? No hay Dios. Ya me había resentiéndome de Dios. Yo estaba resentida ya con Dios. Lo peor. Y entonces, y siempre pleito, siempre pelea. No había paz en mi corazón, en mi hogar. En hora de comida no podíamos comer juntas. Mi hija la mayor cuando llegaba, siempre había un choque, una discusión. O mi hijo con mi hija la menor, siempre había discusión. En hora de comida no había un almuerzo ni un desayuno feliz. Imagínense, casa de una cristiana, hogar de una cristiana.
de una cristiana que estaba fiel en el ayuno, en las oraciones, una cristiana que estaba allí en las actividades, venta de revistas, venta de dólares en los tamales, actividades número 1. Por dos años estuve yo como presidenta de damas, mi hogar destruido. ¿Qué me decían los pastores? Sigue orando y esperando la voluntad de Dios, esperando que el Señor, el tiempo del Señor, para que tus hijos vengan a los pies de Cristo. Pero no había respuesta. Estos últimos meses estuve tan triste y tan afligida. Yo ya no quería saber de Dios, estaba resentida. Y había llorado mucho y resignándome ya dije, ¿qué voy a hacer? Me resignaré esta vida que llevo. Tengo que resignarme y ver hasta dónde llego yo. Había llorado demasiado en mi cuarto. Y entonces, y en ese momento estaba así y me ponía como siempre vender picarones ahí en la puerta. Y me estaba acomodando, haciendo mi jugón allí. Era un día maravilloso. La hermana Marta había venido de Italia y me ve y me dice, hola Nelly, y nos abrazamos. Ahí estaban con la hermana Maribel. La hermana también estaba con ellos. Y me hablaron. Pero yo estaba resentida con Dios. Yo decía, ¿para qué me hablan de Dios si Dios no existe? Y si existe, a mí no me quiere perdonar o no sé, pero ya no me obedece y nunca me ha obedecido, nunca me ha escuchado. Todo lo que le he pedido nunca me ha respondido. Estaba eso en mi corazón. Pero yo les comenté, no me acuerdo qué les comenté, pero ellos me dijeron, no es con tu fuerza, no es con tu propia justicia. Tú no eres salva, no tienes paz. ¿Dónde está tu promesa? Donde que dice, cree tú y tu casa serán salvos. No tienes paz. ¿Dónde está tu promesa? Y ahí ella me dice, yo estaba así igual como tú, ayunaba, oraba, todo hacía. Mis hijos estaban a la fuerza, los llevaba y estaban más en las cosas del mundo. Iban por obediencia a nosotros. Y ahora yo no he hecho nada, mi hija así, mi esposo así, que ya vino a los pies de Cristo. Y eso me impactó a mí en el corazón, porque yo quería que mis hijos, mi esposo, vengan a los pies de Cristo. Por más que ellos me decían que tú no eres salva, me enojaba, estaba enojada con ellos, pero lo que ella me había dicho, eso me impactó. Decía, bueno, voy a seguir escuchando a ver qué han hecho ellos. ¿Qué han hecho ellos? Lo que yo no he hecho. Yo quería saber qué es lo que han hecho ellos. ¿Qué es lo que ha hecho ella? Me contaba Maribel, me contaban. Yo quería saber qué han hecho para que suceda esto. Me enojaba, tú no eres salva. Y entonces andaba diciendo, no soy salva. No hay paz en mi casa, en mi hogar, entonces no soy salva. Entonces, y analizaba, y entonces Dios no está conmigo. Yo estoy lejos, no me ha escuchado, soy pecadora delante. Y entonces cada día que venían ellos a hablarme y hablarme, yo trabajaba y en el trabajo me quedaba no conversar con nadie. Pensaba sobre esa palabra que ellos me habían hablado. Analizaba por mi cabeza, daba vuelta. No estaba yo tranquila. Jamás estaba tranquila después de haber escuchado esas palabras. Toda la vida estaba por mi mente dando vuelta. Y yo iba, como yo había leído la Biblia, yo lo sabía. Y entonces, pero la Biblia dice, es cierto lo que ellos dicen. Es cierto. Yo estaba pensando así, todo el tiempo era eso, pensar, triste.
muy triste, me sentía muy triste. Lo que era decirle al Señor, perdóname, perdóname. Tenía miedo de morir. Yo decía, en cualquier momento el Señor me quita la vida, estoy mal delante del Señor. Ay, Dios mío, puede haber algún accidente del trabajo cuando venimos y qué tal que Dios me quita la vida. No, yo no me quiero morir. Tenía mucho miedo, mucho temor de morirme. Y estaba muy triste. Señor, perdóname. Miraba a mi hijo renegar, miraba a mi hijo que hablar cosas, renegaba, pelear con su hermana, mis hijos pelear. Señor, tu ira está sobre mí, sobre mi hogar, por mi culpa mis hijos, por mi culpa mis hijas. Empezaba a echarme la culpa. Yo entendía que estaba por mi pecado, todas esas cosas iba pasando. Estaba llorando, venían los hermanos, Dios y hermana me decían, ¿ya sientes? No, Dios no me va a perdonar. No, eso de lo que estás llorando está bien, Dios te está haciéndote ver tus pecados. Yo me alegro, me decía el hermano Jorge, yo me alegro de tus lágrimas. Y yo decía, ¿cómo te va? En mí decía, no, ¿cómo se va a alegrar de mis lágrimas, de mi tristeza? Porque estaba muy triste, muy afligida. Jamás me había sentido así. Había un dolor tremendo en mi corazón, sentirme tan vil, tan pecadora. Y entonces, y así estaba. Había tomado decisión, decir, ya no voy a trabajar. Este sábado dije a mis compañeros, a mi jefe que estaba ahí encargado, al supervisor, hoy es el último día que voy a trabajar. A mis compañeros le digo, hoy es el último día que trabajo, ya no voy a venir a trabajar. Y pensé decir yo, voy a hacer en mi casa, voy a vender allí mi tiendita que tengo, voy a hacer alguna papa rellena, picarones, algo, yo sé que ahí voy a estar, pero en mi corazón había una tristeza tan grande. Yo decía, para orar más, para leer más, para que Dios me salve. Sé que estoy mal. Estaba mi anhelo eso. Y entonces ya me vine así. Y entonces seguía pidiéndome, abajo me invitaron para ir. Me sentía tan triste. Yo estaba pidiendo a Dios que me dé fe, que me ayude a creer en su palabra. Ellos me decían, es fácil, solamente cree. Yo quería creer. Ahí me di cuenta que yo era incrédula, no había creído. Sin creer en la palabra de Dios, sin creer en esta bendita palabra, yo por años predicando, yo por años visitando hogares, por años en una iglesia, por años de rodillas orando. Si yo no creía, ¿cómo Dios me iba a ayudar? ¿Cómo Dios iba a escuchar mi oración si yo no lo creía? Yo no lo creía a Él, su palabra. Para mí Dios estaba lejos, arriba. Porque ellos me decían, lo que tú oras, si tú no oras de corazón, tu oración no pasa del techo, se va a quedar allí. Y entonces Dios está arriba. No me escucha Dios, está muy lejos. Y entonces yo estaba pensando así. Y entonces yo no creía. Ellos me decían, tienes que creer, la hermanita, su hija de la hermana Diana. Me decía, pero señora Nelly, la fe es pequeña como un grano de mostaza. Solamente cree. Yo creí y fui salva y Dios me cambió. Wow. Ella, adolescente, me dice eso a mí. Me quedé sorprendida y tengo que hacerlo. ¿Cómo no puedo creer? ¿Qué hago para creer? La hermana Milda me contaba su testimonio, la hermana Maribel, Jorge y todos ellos ahí contando, la hermana Diana, la hermanita y todos. La hermana gemela Isabel, ella contándome, yo sorprendida mirando a ella su cambio. Yo también quiero ser como ella. Yo estaba todo eso ahí anhelando y estaba haciendo allí mis picarones. Dios me iba mostrando mis pecados y eso fue lo último que me mostró. Es algo horrible, hermanos. Dios me hizo entender en ese momento. Yo desfallecí.
mi semblante decayó, porque mi hija de trabajo llegó, me dijo: mamá, ¿qué tienes? Te veo total decaída. ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Estás mal? No, nada, le dije. Me hizo entender a mí. ¿Por qué digo que desde un principio viví una religiosidad que Dios nunca me escuchó? Allí Dios me hizo entender que a mí desde un principio que yo ingresé a una iglesia, no tuve un arrepentimiento de todo corazón. Según yo amaba, yo me había alejado de las mentiras, yo me había alejado de las fiestas, yo me había alejado de discutir con alguien, de pelear con alguien. Pero en mi casa estaba peleando. Yo no peleaba con los vecinos, yo no peleaba con mis hermanos, no mucho, pero sí algún cambio de palabra, pero no mucho, pero más discusión había en mi corazón. Estaba yo mal. Todos me miraban como una cristiana. Yo me decía: yo soy buena, soy muy buena. En mí decía, porque los hermanos, cuando alguien venía, yo le abrazaba: hola hermano, hola señor. Pero yo no sabía que había en mi corazón, no, ni yo misma me daba cuenta, porque yo decía: soy buena gente. Alguien venía con cualquier necesidad, sabía apoyar, pero yo decía que soy buena por eso. Aquí el único bueno es Dios. Nosotros somos seres humanos con pecados, con un corazón depravado. Y entonces yo estaba así. Y allí el Señor me hizo entender que jamás, desde un principio hasta ese día, el Señor jamás me había escuchado. Jamás. Jamás el Señor me había escuchado mi oración. Ni siquiera me había conocido a mí. Me hizo entender porque estaba pasando cosas horribles en mi casa con mis hijos. Yo no me daba cuenta, en ese instante yo me enteré. Por eso mi semblante decayó. Y ahí dije: Señor, hoy es el último día, hago esto. Nunca más. Adiós actividad. Ahí miré la casa, miré las cosas. Dije: Señor, toda mi vida he buscado cosas materiales. De nada me sirve esta casa. A mi esposo le digo: de nada me sirve esta casa. De nada me sirven las cosas materiales. He buscado todo el tiempo en cosas materiales, tener una casa, tener esto, tener el otro. Hubiera preferido vivir en 4 esteras, pero cuidando a mis hijos, estar con ellos todo el tiempo. Yo decía eso y para mí era algo horrible. Estuve muy triste, llorando, y en ese momento doblé mis rodillas. Le dije al Señor: Señor, no soy digno, no me merezco de ser llamada madre, no me merezco de ser llamada hija, esposa, no me merezco la vida, ni el aire que respiro en estos momentos. Señor, en estos instantes, llévame al infierno. Yo merezco estar ahí. Yo no merezco la vida. He sido una mala madre, mala esposa, todo mal. Una mala cristiana. He sido una falsa profeta. Todo ha sido malo en mi vida. Señor, llévame ahí, llévame. Ahorita en esos instantes, mándeme ahí, yo quiero estar ahí. Era una agonía tremenda en mi corazón. Era como morir. Era una experiencia tan horrible, tan feo, que en esos momentos me sentía yo tan vil, tan pecadora. Había eso en mi corazón. Ahí me doy cuenta que eso es el arrepentimiento. El darte cuenta y llegar, sentirte
que tú no eres nada, no vales nada, ni lo que hablas, ni lo que haces, porque Dios juzga por cada palabra, cada coma, cada tilde, sea buena, sea mala, Él juzga. Pero el Señor en su infinita misericordia, ese día yo vine en la noche en ello, le dije, Dios no me va a perdonar. Una vez más alentándome, hablándome los hermanos. Y entonces era un 4 de febrero. La mañana doblé mis rodillas, estaba tan afligida, no sabía ni qué hacer. Me sentía delante de Dios tan sucia, tan vil. Yo no me merecía estar en vida. Pero yo estaba de rodillas orando. Ellos me habían dicho, al no creer estás diciendo que Jesucristo es el hijo del carpintero, que su mamá es María, que sus hermanos es Juan, Jacobo. Así estás pensando al no creer, no crees tú en la palabra. ¿Qué más ya te falta? Estás arrepentida y todo eso, pero no quieres creer. Eres incrédula. Y ahí me dice, hermana Marta también me dice, cuando le arrestan a Jesús, llegan los soldados y ahí dice, ¿quién es? Jesús el Nazareno. Y él dice, yo soy. Y entonces, ¿qué piensas tú sobre ese de que yo soy? Yo en mí digo, él dijo que yo soy Jesucristo, pues le digo así. No, ¿quién es yo soy en el Antiguo Testamento? Y fue algo que como un puñal que vino a mi corazón. Yo soy Jehová de los ejércitos. Y entonces estaba tan triste y dije, me tiene que salvar Dios. Y esa noche oré nada, día siguiente me doblé mis rodillas. Estaba en mi mente pasando todo eso de lo que le crucificaba, lo que lo golpearon Jesucristo. Yo estaba diciendo, Señor, tú soportaste todos los golpes, los látigos, 40 menos 1, los látigos eran así algo doblados, fierros, con 3 puntas y que llegaba a tu cuerpo ya no parecía, estaba horrible tu cuerpo, Señor. Señor, pudiste haberte salido de allí, pudiste haber acabado con esa toda multitud, pero no lo hiciste por amor a mí, porque sabías que un día yo iba a estar así. Tú sabías, Señor, por eso soportaste por mí todo eso. Yo estaba llorando allí. Y allí yo, llorando y de rodillas, abro la palabra. Y llego y la palabra del Señor en Juan 15. Yo soy la vid verdadera. Yo estaba llorando, Señor. Yo estaba lejos de ti. Lejos estaba. Y por tu infinita misericordia no me mandaste al fuego como el pámpano que se sale de la vid y es echado a fuego. Yo estaba así, pero tu infinita misericordia me recogió. Moriste por mí. Y ahí dijo, por ustedes soy salvo por la palabra que yo os he hablado. Señor, yo soy salva. Yo soy salva por tu palabra. Porque esta palabra es viva. Y ahí estaba ahí. Me levanté.
porque yo ya no podía ni cantar ni alabanzas. Me ponía cantándome, ahí estaba en mi cocina haciendo mi desayuno, cantando al Señor, adorándole. Y ahí mi hija me llama: mamá, vas a ir a pagar mi agua, me dice. Me fui a Medio Mundo. Ahí lo veo bajo la pista y veo una amiga, ya que tiempo que ya no me encontraba. A lejos le veo y es ella, no es ella, miraba ahí a ella. Y entonces ella se acerca más y le digo, le conozco. Hola, Señor, le digo, y ella también, hola, se acerca. Y yo le abracé a ella. Ahí sentí que había en mi corazón algo que salía tan hermoso, un amor tan profundo desde el profundo de mi corazón, para poderle abrazarlo a ella, que nunca había sentido yo eso. Durante tanto tiempo a quien sea yo saludaba, abrazaba, pero yo no lo sentía, yo no sabía que era una hipócrita. Y Dios hablándome, hipócrita, diciéndome, tú eras hipócrita. Abrazabas a todos así de boca para afuera. Ese es el amor que yo te doy, me dijo el Señor. No podía abrazar a mi mamá. Si lo hacía era por obligación o por cumplimiento. El Señor sacó todo de mi corazón. Algo que mi esposo me decía, o si no en broma, yo me resentía. ¿Ya ves? Era para resentirme, quizás le decía, o hay veces no, pero había un resentimiento en mi corazón y hasta me ponía a llorar de lo que me había dicho, una broma. Sacó todo eso de mi corazón. Dios me ha ido mostrando cada día y me ha ido haciéndome entender que yo era el problema. Yo era el problema, el principal problema no eran mis hijos, no era mi esposo, no era nadie, sino yo. Yo era el problema, hermanos, amigos. Yo era el problema. Dios me salvó, Dios me cambió, puso amor en mi corazón. Hay paz en mi casa. Ya no hay pelea. Ya no hay discusión con mi esposo. Mi hijo que estaba rebelde, no quería saber. Todo era pelear, todo era discusión. Cuando algo le mandaba, no me obedecía. Y ahora en una, cuando le digo, hijito, haz esto, lo hace. Ya, mamá. Claro. Yo antes también decía, hijito, por favor. Pero yo seguramente lo hacía de boca para afuera, no era de corazón. Y ahora le digo, por eso yo le entiendo a la hermana, no eres tú, si no es Dios que va a hacer, es Dios lo que está haciendo. Es Dios lo que está haciendo en mi casa, poniendo paz, sin ser yo merecedora, yo no soy digna. No me merezco, pero el Señor está haciendo mucha obra con mis hijos, con mi hijo, el varón. Ya no peleamos con mi hija, ya no nos discutimos. Yo le reclamaba algo, ella se alteraba y yo, imagínate. Ya no hay eso. Mi hijo no quería hacer nada. Absolutamente él quería estar, comer y dormir y televisión y celular. Eso quería estar. Nada. Yo le mandaba, ¿y por qué yo? Se alteraba. Ayer justamente le digo, hijo, ¿puedes ir a limpiar el baño? Le digo. ¿Por qué yo, mamá? Me dice. ¿Por qué tú? Porque yo estoy muy ocupada. Tengo que preparar almuerzo y tú me tienes que apoyar. Ya, mamá, pero enséñame cómo lo hago. Fui, le indiqué cómo lo va a hacer. Y lo hizo alegre, sin renegar. Yo no estoy haciendo nada, hermanos. Y tampoco no me merezco. Mi hijo
Dios está haciendo todo esto, es Dios. Estoy muy agradecida con el Señor. Estoy hablando a algunas personas que son de mi congregación, algunos se alegran, algunos se molestan conmigo, están molestos algunos. Pero estoy pidiendo a Dios que Dios me capacite más. Quiero aprender más de Él. Durante años he vivido, durante 18 años he vivido, pensando que estaba haciendo bien, que estaba agradando a Dios, alejándome de mis hijos, preparando su almuerzo, me iba corriendo al ayuno, me iba dejando su almuerzo preparado, su comida preparado, dejándoles a ellos, me iba corriendo en la actividad que tiene que haber, la actividad que tengo que trabajar, en la pollada, en la tamalada, que tengo que salir a vender los tamales. Pensando que el Señor, que yo estaba haciendo eso, se estaba agradándose de mí. Yo era fiel en mis ofrendas, en mis diezmos. Todo el tiempo ofrendaba y diezmaba, decía, ¿por qué? Siempre pasábamos necesidades. Ahora no estoy trabajando. Con ese pequeño negocio que tengo, no estoy. Yo le dije en ese momento, nunca más voy a hacer nada, Señor. Tú vas a ser mi proveedor, tú vas a ser mi sustento. Quiero vivir para servirte, quiero vivir para servirte, para hacer tu voluntad. Yo quiero vivir para ti, Señor. Solamente capacítame, le he dicho al Señor. Tú me proveerás, no sé qué vas a hacer, pero ya no voy a hacer actividades afanándome, no me quiero afanar. Durante tantos años he vivido afanándome, pero ya no me quiero afanar en cosas materiales. Le he dicho así al Señor. Desde ese día le dije al Señor, nunca más esto. Y no lo estoy haciendo, no me estoy preocupándome que mañana qué comeré. Mi hija está trabajando, pero solo para que pague algunas deudas no nos está dando. Por la gracia de Dios, estamos bien, no nos falta nada. Dios es bueno, hermanos. No estoy haciendo nada, no me merezco tampoco, no soy merecedora. Pero el Señor en su infinita misericordia ha hecho esto. Y yo sé que Él va a seguir haciendo. Yo sé que mis hijos, yo sé que mi esposo, mi madre, aún mis hermanas van a ser salvos. Por mi testimonio estoy en eso, de reunirme con mis hermanas y pedirle perdón a ellas. Estoy orando también por ese tema. Abrazarlos a ellas. Así es, hermanos, amigos. Esta es la obra que el Señor está haciendo. Viví muchos años, casi 2 meses. Ha sido un momento, una vida de terror, de tristeza, de dolor, de aflicción. Estuve muy triste, muy afligida. Es horrible eso. Jamás lo había sentido. La salvación no es que, Señor, perdóname por esto, por esto, por esto. No. Cuando el Señor te muestra tu pecado, llega hasta el profundo de tu corazón y sientes que tú no vales nada, que tú eres vil. Ese es la verdad, el verdadero arrepentimiento, sentirte eso. Toda la vida, decía en la mañana orando, digo, la palabra de Dios dice que mi yugo es fácil y ligera. Yo decía, pero dice tu palabra así, ¿y por qué yo me siento cargada? Yo quería hacer todo. Por eso le he dicho al Señor, quiero que hagas tú, no yo no quiero hacer nada. Nada quiero hacer, eres tú, que para qué va a hacer. Ese es mi testimonio por ahora. Y yo sé que el Señor va a seguir haciendo más cosas. Gracias, hermanos. Pero ven aquí, amigos.
Esta mujer que pasó 18 años sin verdaderamente creer en Dios, es lo que Dios le mostró a ella. 18 años de su vida yendo a la iglesia, orando, ayunando, yendo a todas las actividades, haciendo de todo. Recién en las últimas 2 semanas llegó a conocer a Dios en verdad. Después de 18 años siendo religiosa, ¿cuánto más aquellos que no son religiosos? ¿Cuánto más aquellos que solo viven su vida por vivirla? Todos que solo quieren disfrutarse. Ella pensaba que estaba en el camino bueno. Y yo sé que la mayoría de los hombres aquí, y yo era incluido en eso, no se preocupaban en Dios. Le pedían cuando necesitaban algo, le pedían cuando algo terrible estaba sucediendo. Pero sin embargo, Dios sigue igual, ayer, hoy, por siempre, jamás. Él estuvo airado con el hombre en la antigüedad. Estuvo airado con el hombre cuando Él vino. Él está airado con el hombre ahora. ¿Por qué? Porque se han olvidado de su Dios. Se han olvidado del Señor que creó todo, del Dios que formó todo, del Dios que os formó a ustedes, que le ha dado vida, que le ha dado estas bendiciones, que le ha dado las dificultades que nos enfrentan ahora. ¿Para qué? Para atraernos hacia Él. Para atraernos hacia Él. Y esta amada hermana, esta amada mujer, después de entregarse completamente lo más que podía, recién se ha dado cuenta que ahora, después de tanto tiempo, ahora ha dejado de ser incrédula. Y ha visto el poder de Dios en su hogar, con su esposo, con sus hijos. Es verdad lo que dice en 2 Corintios 5, que lo viejo ha pasado. He aquí, todo se ha hecho nuevo. En verdad. Y eso no solo debe de ser un pensamiento para ustedes, no solo debe de ser ay bonito o ay qué bueno, pero deben de sentir que necesitan lo mismo, porque todo hombre tiene que dar cuenta por su propia vida. Aún cada palabra que han hablado sobre la paz de esta tierra, van a tener que darle cuenta a Dios por todo eso. Y acuérdense que escrito está en Mateo 24, 25 dice que en los postreros días, desde las azoteas de las casas se va a declarar lo que cada hombre se ha hecho en la oscuridad. Esa única cosa que desean que nadie jamás se entere de que lo han hecho, que lo han pensado, que se han esforzado en hacerlo, en ese día se lo va a declarar todo. ¿Cuál vergüenza? ¿Cuál pena? Pero se puede evitar, amigos. Se puede evitar. Por medio de rendirse, entregarse, humillarse, arrepentirse hacia este Dios. El único Dios verdadero. El único Dios que puede salvar al hombre. Y no solo consolarlo en su pecado, no solo hacerlo sentir que ha mejorado un poco, pero el Dios verdadero, el Dios de la Biblia ofrece un cambio total. Consideren el parto natural, el shock que le da a un niño al experimentar la temperatura, la luz, sonido, todo por la primera vez. Así es el nuevo nacimiento. Todo es nuevo, amados amigos, en verdad. Todo es nuevo. Amada hermana Nelly, ¿estás lista para seguir a este Señor Jesucristo? ¿Cuál te salvó todos los días de tu vida? Dice amén. Ama a este Jesús con todo tu corazón, todas tus fuerzas y lo seguirá a Él, sin que importe el costo. Amén. Nos vamos a bautizar. Hermano Nelly.
sepultadas con Él, con Cristo a través, sepultados con Cristo, muertos a través del bautismo, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.